Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Vamos en el tema número 51. Y fíjense que este tema me lo compartió Norma. Fue una de las mujeres que se me pasaron del Antiguo Testamento, pero muchas gracias a Normita que se dio cuenta que se me había pasado hablar de esta mujer. Y vamos a regresarnos un poco en la historia, o un mucho, porque ya estamos hablando de las mujeres del Nuevo Testamento, pero vamos a regresarnos una vez más al Antiguo Testamento, no importa, no hay problema. El chiste es que meditemos en cada una de estas mujeres y que podamos aprender y ser bendecidas a través de la vida de aquellas que entregaron su vida a Dios, y también aprender y seamos exhortadas por los ejemplos que Dios nos deja en la Biblia de aquellas mujeres que se apartaron totalmente del Señor. Bueno, el tema número 51 es la muchacha cautiva, compartiendo sanidad. La cita bíblica se encuentra allí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bueno, antes de continuar, esta historia, fíjense, me dice Normita, ¿no lo has leído? Pues sí, y todavía de que me dio la cita, la leí otra vez y no encontraba a la mujer, fíjate. Bueno, de esas cosas que pasan, ¿no? Gloria a Dios porque nos ha puesto como hermanas y como grupo para ayudarnos y enseñarnos y edificarnos unas a otras. Pues mira, que resulta que la historia de Naamán, perdón, es muy conocida. Naamán era un personaje muy importante para los sirios, y los sirios siempre fueron un pueblo enemigo, bueno, a veces aliado, a veces enemigo de Israel. Y aquí estamos hablando de este personaje que era muy querido para el rey. Naamán era el general, el principal, y resulta que estaba enfermo. Era, dice, un hombre muy, muy valeroso, pero estaba leproso. Y esto era algo que le preocupaba, ¿verdad? Al rey de Siria y obviamente al propio Naamán. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 2. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y es aquí donde se me pasó este versículo y nunca vi esta mujer. Bueno, ¿quién era esta muchacha? La Biblia no nos dice su nombre. Si nos dice muchacha es porque era muy jovencilla ella. Y nos dice claramente que ella era israelita, quiere decir que era parte del pueblo de Dios, de la nación que Dios había apartado para él. Y ella fue llevada cautiva, decía Norma, la secuestraron, efectivamente secuestraron a esta mujer y la llevaron a Siria. Les digo que en algún tiempo los sirios fueron aliados, en otro tiempo fueron enemigos, y en esta ocasión pues eran enemigos, y los sirios fueron a Israel y se llevaron cautiva a esta muchacha que no sabemos cómo se llama, ¿verdad? Y esta muchacha pues al ser llevada cautiva fue esclavizada, fue puesta como sirvienta en la casa de Naamán. Entonces esta era esclava de la esposa de Naamán. Pero vemos que ella hace un acto misericordioso hacia la familia de Naamán, hacia los amos, hacia los que la tenían cautiva. Habla mucho también de tal vez el trato que se le diera a ella, pero mucho más habla del corazón que tenía esta muchacha. Vamos a ver qué dice. El versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí se está refiriendo a, a Elías. Déjenme corroborar porque ya como que dudé, déjenme corroborar. Porque para Segunda de Reyes es más bien Eliseo. Y él se está refiriendo a Eliseo, perdón. Se está refiriendo a Eliseo, a este hombre que, que ya era conocido. Recuerden que Eliseo fue
pues discípulo de Elías y que era conocido ya por pues el don de Dios, la gracia de Dios que estaba sobre él y que él podía hacer milagros en el nombre de Dios. Esto es bien importante. Y esta muchacha sabía que Eliseo tenía este don, que Eliseo tenía esta, esta señal de parte de Dios que él podía sanar y que podía hacer otros milagros, como ustedes lo pueden leer ahí en Segunda de Reyes. Y ella le dice a su señora, a su ama, dijéramoslo así, siendo ella esclava, pudiendo haberse quedado callada, siendo sirios ellos, porque Naamán era sirio, siendo sirios ellos, ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues es su problema, ¿no? Y si está leproso, pues es su problema. Pero la lepra sabemos que es una enfermedad contagiosa. Y aquí esta mujer, esta muchacha, sintió misericordia y sintió preocupación por Naamán y por su casa completa. Porque estando Naamán leproso, podían estar leprosos cualquiera, hasta ella misma, estando en casa de Naamán. Entonces le dice, señora, si mi señor rogara al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Se refiere, les digo una vez más, a Eliseo. Y vamos a ver el versículo 4. Dice, entrando Naamán a su señor, o sea que no nos dice qué pasa entre el versículo 3 y 4, pero es obvio. Su esposa le dice a Naamán, dice, Naamán, oye, fíjate que la muchacha que tenemos aquí de sirvienta dice que hay profeta en Samaria que puede sanarte. Y entonces en el 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Les digo, también Norma lo comentaba en el mensajito que me envió, dice, ella siendo secuestrada no estaba amargada ni tomó venganza contra sus secuestradores, sino que ella sintió compasión y misericordia y les habló de lo que ellos tenían. Y muchas veces nosotros no somos así. Nosotros vemos que los demás, que muchas veces son nuestros enemigos, porque nos tratan mal, nos ofenden, nos dicen muchas cosas, y tú les compartes de Dios, les compartes del milagro que hay en Dios. No hablo tanto del milagro de sanidad o de prosperidad, hablo de la salvación. ¿Les compartes de la salvación? ¿O hay amargura en tu corazón y ves que ellos están enfermos, ves que ellos están condenados y tú callada, sin decir nada? Claro que no, debemos de ser como esta muchacha que no guardó este secreto del profeta que podía sanar a Naamán, sino que se lo dijo. Ustedes saben que así fue este relato. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjate, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Entonces, bueno, la historia continúa, no la voy a leer porque realmente todo lo demás ya se trata acerca de la sanidad de Naamán. Ustedes saben que primero Naamán se enoja, luego después pues siempre se obedece, se sumerge en el río como se lo dice Eliseo 7 veces y a la séptima vez su piel queda dice, lisa, 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 sin nada de lepra, ¿no? Entonces todo esto habla acerca de Naamán, pero lo que vamos a ver hoy, aunque es muy cortito, es el corazón de esta muchacha que fue misericordiosa, que no fue vengativa, que compartió, que habló de lo que ellos como pueblo de Dios tenían, porque no había esto de tener un profeta que tuviera la capacidad de sanar y de hacer otros milagros, era solo algo que el Señor se guardaba para su pueblo. Y el Señor tiene muchas cosas que se guarda solo para su iglesia, dones, bendiciones, sanidades que solamente son para los hijos de Dios. No hablo de milagros de esos, de charlatanería. Tampoco hablo de las señales diabólicas que hace que la gente tenga mucho más idolatría en su corazón. No hablo de eso. Hablo de la verdadera bendición de ser parte del pueblo de Dios. ¿Y tú lo compartes o te lo quedas? ¿O porque alguien te hizo daño? ¿O porque alguien no te da una bendición, tú tampoco le bendices? Esta muchacha no era bendecida. Esta muchacha, digo, hablando humanamente, no era bendecida porque fue
secuestrada, fue arrebatada de su tierra, de su nación. ¿Saben lo que para el pueblo de Israel significaba esto? Era un castigo de parte de Dios y ella sabía que esto venía de parte de Dios y lo aceptó. Y lejos de sentir amargura en su corazón, ella sintió compasión, compasión contra aquel que la había agredido, con aquel pueblo, aquella nación que le había hecho daño, que la había sacado de su nación, de su tierra, que la había separado de su familia, porque allí estaba ella, solamente ella siendo sirvienta en casa de Naamán. Y ese Naamán que la tenía como sirvienta necesitaba el milagro que Eliseo podría hacer de parte de Dios. Y entonces esta muchacha se lo dice, no sabemos su nombre, pero sabemos que fue una muchacha que tuvo compasión y que tuvo misericordia de Naamán. Y esto es lo que podemos aprender de ella. Dice el título, compartiendo sanidad. Hermana, Dios te ha dado muchas cosas, y sanidad espiritual y sanidad física. Compártela con los demás. No te la quedes, no importa por lo que estés pasando, no importa si la persona que necesita esa sanidad es tu enemigo. Comparte esa sanidad y verás realmente que eso es ser hija de Dios. Que Dios te bendiga, hermana.